Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 30 de noviembre del año 2023, jueves 34 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy a San Andrés Apóstol. El color litúrgico es rojo. Las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 10, versículos del 9 al 18. Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos. Espléndido con todos los que lo invocan, pero todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Hermanos, nos estamos acercando al fin del ciclo. Y esta carta de Pablo a los romanos tiene una línea y una exigencia muy interesante. Habla de la predicación, pero también habla de la escucha. Habla de poder escuchar para poder entender, vivir, declarar y luego poder anunciar. Aquel que anuncia es porque ya lo ha vivido, es porque lo conoce. Y aquel que escucha el anuncio entiende en el corazón y en la mente que son palabras de salvación. Por eso Pablo hace esa referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Acaso el que lo escucha quedará defraudado? ¿Acaso aquel que lo invoca no será salvado? Sí será salvado aquel que lo invoca, pero también tiene que invocarlo de corazón, de mente, de cuerpo, de verdadera intención, de verdadero conocimiento. Para los que lo han escuchado y han entendido el mensaje, les toca ahora llevarlo, predicarlo, anunciarlo, hacerlo patente en el mundo para que el mundo crea en el Señor Jesús, para que el mundo crea en la palabra de Cristo, que es la palabra del Padre, que es la palabra de Dios. Por eso al final de este texto nos dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo. Es a nosotros a lo que nos toca ir y anunciar el Evangelio, ir y anunciar en aquello que hemos creído, ir y anunciar aquello que hemos vivido. Porque una vez que se conoce a Cristo, una vez que se conoce al Señor, se compromete,
Se compromete porque lo que uno conoce de Él es palabra de salvación, es palabra de vida. Y es en ese regocijo donde uno lo plantea y lo lleva con gran júbilo a los demás. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 4, versículos del 14 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más delante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. ¿Para qué siguen a Cristo? ¿Para qué siguen a Jesús? Los haré pescadores de hombres. Es una palabra que podemos entender hasta después, no en el momento. Porque uno podría pensar: ¿cómo nos vas a hacer pescadores y de hombres? Los hombres no se pescan, los peces sí, los hombres no. Esto viene siendo el equivalente a tomarlos, a echarles las redes para poder atraparlos. Y de una manera metafórica, la red viene siendo la palabra de Dios. De esa manera metafórica es el Evangelio. El Evangelio que uno predica, esa red que uno echa, que se llama palabra, y luego lo atrapa. Y en el atraparlo no es que vaya a morir, sino que le da la salvación. Sabemos que la palabra tiene vida, y esa vida salva. Esa vida da sentido de vida. Pedro, Juan, Santiago y Andrés toman la decisión de seguir a Cristo. Toman la decisión de tomar a cuestas la promesa que Cristo les está haciendo. Los haré pescadores de hombres. Y así como Pablo nos dice en la primera lectura: vayan y prediquen, que el mensaje se escuche para que exista la salvación, porque ya no hay diferencia entre judío y no judío, entre pagano y no pagano. Ya no existe diferencia. Hay que llevar la palabra al hermano, al necesitado, al ciego, aquel que está postrado. A todos hay que llevarles la palabra para poder que esa palabra pueda encarnarse en su corazón, pueda encarnarse en su vida y darle sentido a lo que hace. Hermanos, Dios los bendiga.